A todas y a todos a la presentación del Último Carnaval, la novela más reciente de Hernán Lara Zavala. Gracias a la Feria Internacional del Libro por recibirnos en este espacio para platicar, como decía, del libro más reciente de Hernán Lara Zavala. Ustedes lo conocen bien, es narrador, ensayista, traductor, catedrático, es autor de una obra muy importante, de la cual podemos destacar, por supuesto, Charras y Península, novela que ganó el premio de la Real Academia Española en el año 2010, y me da un enorme gusto estar con él esta tarde para platicar de El Último Carnaval. Hernán, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Oye, iba yo a decir como dicen en las series inglesas, por los amigos y enemigos que vienen, pero yo creo que aquí son puros amigos, porque a veces también los enemigos se filtran, pero bueno. Como tenemos el tiempo tan limitado, voy a intentar, aquí está mi amigo Javier Narváez, voy a tratar de hacer una simplificación. Bueno, primero le agradezco a Beatriz Rivas, igual que a su esposo que no está aquí. Quiero agradecerle también a mi amigo Jesús, que me ha estado como mi guía, y por supuesto a Romeo Tello. Romeo Tello es uno de los editores de Alfaguara, muy extraordinario, muy dedicado, y que la verdad uno siempre agradece que el editor nos pueda apoyar, que nos pueda dar un aliento, es la palabra, un aliento, porque él es de los que revisa todas las citas, las canciones, etc. Estoy tratando de imitar lo que hacen los escritores ingleses cuando ellos presentan sus propios libros. Entonces, con un poco de pudor de parte mía, no quiero que me den aplausos y con opiniones que a lo mejor, no sé, se comprometen. Entonces prefiero hacer lo que se llamaba en la época en que yo era cristiano, un acto de contrición imperfecto. La diferencia entre el acto de contrición perfecto y el acto de contrición imperfecto es el siguiente. El acto de contrición perfecto es cuando uno comete un pecado y de pronto dice, me arrepiento por Dios, porque ofendí a Dios. Y el acto de contrición imperfecto es, me arrepiento porque fui muy débil. O sea que el acto de contrición que yo estoy tratando de ejercer es el imperfecto. Pero bueno, aprovecho la oportunidad que están ustedes. Aquí está también mi prima Verónica, que ella tiene que ver con lo que voy a decir, que cuando yo tenía, vamos a decir, 29 años, 28 años, trabajaba yo en la Universidad Iberoamericana y daba yo el curso de literatura mexicana para extranjeros, para colmos. Y entonces, un día, pasando ahí por los pasillos, descubrí que había un concurso de cuento convocado por el estado de Campeche. Verónica y yo somos, mi familia es de un pueblo de Campeche, un pequeño pueblo de Campeche. Entonces yo dije, ingenuo de mí, debo reconocerlo, bueno, si es del estado de Campeche voy a escribir sobre Campeche y tal vez se me hace. Era libro de cuentos. Entonces, bueno, decidí no impartir el curso el curso de verano, porque era el que daba yo, el curso de verano, e iba yo a prescindir de eso y me iba a dedicar a escribir un libro que yo quería, que se llama De Citilchen. Fue mi primer libro. De Citilchen es evidentemente un nombre apócrifo, un nombre porque el pueblo de mi padre se llama Jopelchen, el padre de los padres también de Verónica,
Y entonces yo había aprendido, fíjense nada más, yo les digo también, es de broma, pero es verdad, que yo padezco una enfermedad incurable y no se vayan a asustar. Ya he intentado salvarme de ella, pero no he podido, que se llama anglofilia. Anglofilia quiere decir el amor a lo inglés y a lo norteamericano y a lo irlandés. Entonces yo había aprendido durante mis estudios en la Facultad de Filosofía y Letras que una de las cosas más importantes, bueno, y después, por ejemplo, en el caso de Chekhov, una de las cosas más importantes es tratar de reproducir lo que uno conoció de primera mano, sin imposturas, sin hacer exagerado el lugar, digo, porque no estoy pensando, digo, mis dos ídolos de la literatura mexicana son Rulfo y Arreola. Bueno, Rulfo tenía un mundo interior extraordinario, extraordinario. Arreola tenía un mundo exterior. Uno era centrípeto y otro era centrífugo. O sea que de pronto, Arreola es que cuando escribe La Feria, ejerce su espíritu también centrípeto, pero Rulfo no podía más que escribir sobre lo que él conocía. Y bueno, si era un huérfano de padre, de madre, habían asesinado a todos sus tíos, la muerte estaba presente. Bueno, pero para decirles, en pocas palabras, y esa es por eso digo el acto de contrición imperfecto, yo lo que intenté cuando empecé a escribir es contar una historia que nadie hubiera contado. Y lo que voy a decir ahora también es real. Yo, como hijo mi madre es yucateca, mi padre campechano, pero yo lo que pensé cuando empecé a escribir es a mí me gustaría rescatar la península de Yucatán, rescatarla del olvido en el que está. ¿En qué sentido? La península de Yucatán, decían, es el país que no se parece a otro. ¿Y por qué es el país que no se parece a otro? Porque no tiene ríos, no tiene montañas, no tiene lagos, prácticamente toda el agua que corre por Yucatán es subterránea. Y entonces yo dije, y además la cultura maya. Otro pequeño homenaje que le hago a mi prima y a su familia y todo. Cuando yo era como lo voy a comentar ahora, yo era un chamaco de la Colonia del Valle, era un chilango típico, clase media. Y de pronto, mis abuelos que vivían en Jopelchen, yo iba ahí y por primera vez en mi vida descubrí algo que es prácticamente un lugar común, pero no lo es, porque en Yucatán está muy clara la división de las castas. O sea, yo llegué al pueblo de mi padre, que en ese momento tenía 5,000 habitantes, y en el momento que empiezo a ver, está en el centro del pueblo, está, digamos, los descendientes de los españoles. Perdón aquí con mi prima, pero bueno, estaban. Oye, en la parte, en la colindancia estaban los mestizos. Y como dicen, y en el monte, en el campo, estaban los indígenas. Eso parece casi un lugar común, pero como chilango en México, yo voy, digamos, al centro, a la Merced, e identifico inmediatamente, pues, como hacemos. Y no soy de ninguna manera, por favor, no me vayan a considerar racista, ni mucho menos. Nuestra cultura es una cultura mixta y muy interesante. Pero si va uno al centro, de pronto encuentra uno de todo. Ahí está mi hermana Lucy también, que le doy la bienvenida. Pero entonces, la sorpresa que yo me llevé de estar en la casa de mis abuelos, viendo esa división que yo no la había notado en México, que eso es muy importante. En México DF, digo, sí, como dice mi esposa Aida, dice,
tiene cara como del pueblo, pero bueno, no es un racismo, es simplemente cómo se van clasificando las, vamos a decir, no son las razas, las culturas, lo que sea. En fin, pero yo cuando viví, digamos, las vacaciones de diciembre en Mérida, viendo a mis padres en Yucatán, en el Campeche directamente de Jopelchen. Y entonces lo que descubrí fue que esa era una historia que yo podía contar, porque yo había aprendido particularmente de los irlandeses, de los norteamericanos y de los ingleses, que hay ciertos lugares que le dan una personalidad al país. Entonces, si yo hago un pequeño, vamos a decirlo así, atlas mexicano de literatura, bueno, pues por supuesto que los ganadores son los tapatíos. O sea que tenemos ahí toda la estirpe de los grandes escritores, Rulfo, Arreola, José Luis Martínez, Agustín Yáñez, el propio Azuela. O sea, vamos a decir de alguna manera, el estado de Jalisco, de alguna manera, es el estado que más ha reproducido en México. De pronto se pone de moda el norte, que también es otra beta muy interesante. Pero yo lo que decía es, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, Heraclio Cepeda, amigo mío, exploró, y lo exploró muy bien, y no es indigenismo, exploró el estado de Chiapas, Benzulul. Entonces, todo eso estaba en mi mente cuando yo estaba empezando a escribir, y estaba también de moda un escritor que admiro mucho y que respeto, que se llama José Agustín. José Agustín fue el escritor de mi generación, con 19 años escasos, cuando publicó La tumba. Oye, yo la leí con delectación, me sentí identificado, me sentí de algún modo parte de esa congregación. Y después estaban Gustavo Sáenz, García Saldaña, Juan Tovar, etcétera. Pero yo siempre he dicho, y lo digo con mucho respeto, la verdadera onda en México fue José Agustín. Y tenía una combinación muy rara, una combinación, primero, de una gracia natural para expresarse verbalmente, y le gustaba el rock and roll, le gustaba la juventud, le gustaba, ya después a lo mejor exageró, pero le gustaba la mota, en fin, y entonces entró a un ámbito en donde se volvió de alguna manera el representante de mi generación. Pero yo lo único que no quería era ser un imitador. Yo no quería entrar a la moda de la onda, que es una moda que, bueno, fue moda pero no moda, digamos, que descubrió particularmente la Ciudad de México y las colonias clase media de la Ciudad de México. O sea, porque no eran las Lomas, ni era Tepito, que después Chin Chin, el Teporocho, de, ¿cómo se llamaba nuestro amigo de... Armando Ramírez. Entonces, entre los consejos que yo les doy a los talleristas, siempre digo, escribe sobre algo que conozcas de primera mano, por un lado, y por otro lado, que nadie pueda imitar, o sea, que sea auténtico. Y de veras, yo siempre también les digo a mis alumnos, ya en las clases de, no tanto de teoría literaria, pero digo, lo que uno siente no puede ser falso, puede ser equivocado, pero lo que tú sientes en cualquier circunstancia, vamos a decir el primer amor, el segundo amor, el quinto amor, uno dice, no puedo estar equivocado
porque era lo que yo sentía. Ahora, si después me traicionó, si después se portó como un tal o una tal por cual, ya es otra historia. Es la historia de, vamos a decir, de un desamor. Entonces, hago este pequeño prólogo porque, como les digo, es un acto de contrición imperfecto, pero yo tenía una deuda con mis lectores de algo que para mí es muy importante porque también lo aprendí en las lecturas de mis ídolos literarios como James Joyce, como D.H. Lawrence, como William Trevor, una serie de escritores para mí importantísimos, y dije, yo tengo una deuda, fíjense nada más, esta es una confesión, por eso les digo, imperfecta, o sea, un acto de contrición imperfecta. Tengo una deuda con mi generación, pero yo no quería ser, como les digo, de la onda. Yo no quería ser epígono de José Agustín, ni de Parménides García Saldaña. Yo no quería ser, vamos a decir, el típico representante de la colonia del Valle. Y entonces sí se me planteó un dilema. Y el dilema era muy sencillo. Si yo me había dedicado a tratar de reivindicar la península de Yucatán, que todavía lo sigo pensando, Yo cuando escribí Península, todo el mundo me veía con desdén, porque es un tema, Sergio, es un tema tabú en México, y eso también pregúntaselo a Martín. Nadie habla de la guerra de castas, porque la guerra de castas es la guerra que ocurrió en México, que era los descendientes de la cultura española, descendientes contra los descendientes de los mayas. O sea, no era como la guerra de la conquista, no eran los mayas defendiendo digamos, la nación, o los españoles tratando de conquistar esos territorios. Era una guerra civil, mexicanos contra mexicanos, y eso es, digo, realmente patético. Y por eso, a veces siento que en México, y lo digo de veras con un poco de pesar, en México, Yucatán es casi una broma a veces. La manera como hablan, claro, es la música de los mayas con la letra de los españoles. Oye, niño, ¿dónde estás? ¿Cómo vas? No sé qué. Entonces, parece una broma, pero, y además, los grandes representantes de la literatura mexicana en Yucatán, muchos de ellos, por cierto, muy valiosos, vamos a decir como Medisbolio, La tierra del faisán y del venado, pero eran demasiado, lo voy a decir así, folclóricos. La tierra, ya, el propio título, La tierra del faisán y del venado, es casi, pues vamos a decir, una broma, es decir, el faisán y el venado. Entonces, bueno, y está Joaquín Bestart, hay otros, y bueno, mi maestro, que era Juan García Ponce, fue el que me inculcó de otro modo, y lo conocí, el que me inculcó el amor a Yucatán, que yo ya sentía desde que yo iba a Jopelchen, pero él me lo inculcó de una manera espontánea. Él era medio español, su padre era García Rodés y su madre era yucateca. Y entonces, cuando yo leí su autobiografía, de pronto me sorprendí al ver que había una serie de casualidades y de intereses en común, empezando por algo que para mí es valiosísimo, que es el amor a la literatura. A Juan García Ponce le pregunté un día, oye Juan, te voy a hacer una pregunta confidencial. ¿Has sido fiel alguna vez en tu vida? Y me dijo, como hablaba él, ya estaba medio fregado y todo, solamente a la literatura. O sea, sí, así me contestó, Digo, ¿has sido fiel en tu vida? Solamente a la literatura. Bueno, pues todo eso es, y por eso sé que tenemos poquito tiempo,
Pero todo esto es el antecedente de este acto de contrición imperfecto, en donde yo ya había escrito. Bueno, primero escribí de Citilchen, que son los cuentos de la península de Yucatán en un pueblo imaginario, pero donde sí yo conocí, cuando menos de primera mano, conocí la configuración de estas razas extrañas que se mezclaban, pero además lo que yo entendí cuando yo leí a William Faulkner, a Hemingway y a William Trevor, lo que yo entendí es que no se podía ser conmiserativo ni con los indígenas, ni con los blancos, ni con nada. O sea, yo tenía que ser crudo en el sentido de que a veces ganan unos, a veces ganan otros. O sea, que no hay una, digamos, un paternalismo falso de decir los indígenas todos son buenos y los hijos españoles todos son malos, o al revés. Entonces, la realidad a veces duele. Y esa realidad que yo concebí es lo que yo había vivido de niño. Ese primer libro que yo escribí se llamó De Citilchen. Lo escribí cuando yo tenía 29 años. O sea, y tenía yo la obsesión de que me lo publicara don Joaquín Díez Canedo, que era el director de Joaquín Mortiz. Yo era un desconocido, el total desconocido, pero bueno, me apoyó Juan García Ponce, le mandó el libro, pero Juan García Ponce no dictaminó el libro. Después me encontré a Vicente Leñero y me dijo, los voy a imitar un poquito. ¿Sabes quién te dio? ¿Quién dictaminó tu libro? Fui yo. O sea, él leyó el libro y le gustó y me lo dictaminó. Eran 5 años los que esperé, 5 años los que esperé para que se publicara mi libro. Les pregunto, queridos amigos y colegas, ¿creen ustedes que me importó? No. Yo lo que quería era publicar con Joaquín Mortiz, donde había publicado todos mis ídolos, García Ponce, Salvador Elizondo, Juan Vicente Melo, José Emilio Pacheco, etcétera. No me dolió. Y todavía me dijo don Joaquín, usted ha roto el récord de espera. Yo dije, bueno, pues sí, pero qué bueno. Y aunque no lo crean, nunca me he arrepentido, porque yo sí quería salir en la serie del volador de Joaquín Mortiz. Y perdón que lo diga, va a parecer falta de modestia, pero no me fue mal. O sea, cuando publiqué el libro, primero que nada hubo muchísimas reseñas, lo cual es raro. Huberto Batz era el director el sábado, y de pronto salía una reseña, y a la siguiente semana otra reseña, y a la siguiente otra reseña, que es rarísimo en los suplementos culturales, porque alguien lleva, no, ya no la puedo publicar porque ya publiqué esta. Entonces me publicaron varias reseñas. Yo, orgullosamente, iba y se le enseñaba a mi papá, para decirle, para que veas que no me equivoqué tanto, ¿no? O sea, bueno, esa es la primera parte de este acto de contrición imperfecta. Pero yo tenía una deuda con ustedes, mis amigos y mis lectores, porque también una parte de mi formación muy importante es la vocación. Y entonces yo les debía a mis lectores, porque todo el mundo me decía, bueno, ¿y por qué no escribes sobre ti? Entonces decidí, después de que terminé Península, escribí otra novela, no se dice escribí otra novela que se llama Macho Viejo, que en cierto modo es un homenaje a Hemingway al revés, en el sentido de que Hemingway en El Viejo y el Mar se lanza un viejo solo y empieza a buscar a un pez grande, etcétera, y solo contra los elementos logra arponearlo, lo consigue, lo pesca, lo amarra a la barca, y cuando va de regreso se lo comen los tiburones. Entonces Hemingway dijo, te
te podrán vencer, pero no te podrán conquistar. Y entonces yo dije, voy a hacer el anti-Hemingway. Entonces le puse Macho Viejo a la novela. Ahorita ya, desgraciadamente, luego me ayudas a que me la reediten, porque Macho Viejo es la historia, curiosamente, exactamente opuesta a la de Hemingway. O sea, porque la de Hemingway es el hombre que resiste, que lucha, etcétera. Yo aquí lo que pongo es un hombre, un pescador, que se hace amigo de un pescado, de un pargo, y lo empieza a procurar, se hacen amigos, pero después se circula el chisme de que este señor es amigo de un pargo, que ese pargo además, curiosamente, había pescado una de los anzuelos y tenía la garganta dañada. Y entonces tenía el hilito, digamos, del cordel. Y entonces, bueno, se hace amigo un pargo grande y entre los pescadores del pueblo se enteran porque él les llevaba comida, etcétera. Se hacen amigos. Entonces, por eso digo que es un anti-Hemingway, porque en lugar de defender, es decir, combatir al pescado, lo procura. Y de pronto un día se da cuenta de que entre los chismes alguien logró pescar al pargo, y entonces es una especie de antítesis del asunto. Bueno, como tenemos el tiempo muy reducido, me voy a concentrar ahora en el libro que nos ocupa el día de hoy, que se llama El último carnaval. Esto, por eso les dije que era un acto de contrición imperfecta. El último carnaval es una novela con tintes autobiográficos, pero no es una autobiografía. Y les voy a comentar por qué. Porque yo soy el hijo mayor, ahí está mi hermana Lucy para comprobarlo, el hijo mayor de una familia de 9 hermanos, con padres y madres de un solo matrimonio, y que dentro de lo que cabe yo siento que fuimos una familia feliz. Pero cuando uno se mete a la ficción, no puede uno ser literal. Si yo hubiera escrito una novela totalmente autobiográfica, perdonando la expresión y guardando las distancias, hubiera tenido que escribir algo como Los Buddenbrook de Thomas Mann, porque Los Buddenbrook de Thomas Mann es una familia en donde habla de las 4 o 5 hermanos y no sé qué, y entonces la historia de la familia con los padres y las hermanas. No, yo lo que quería aquí, y lo digo sin pretensiones, yo lo que quería aquí era hacer una narración que de algún modo reflejara la historia de mi generación. Entonces, yo no soy yo, pero sí soy yo. O sea, es que esa es la historia, ¿no? O sea, realmente no es una calca. Lo que yo hago ahí es, como se hace en todos los casos de la ficción, uno asume, vamos a decir, un alter ego, y ese alter ego ya se suelta, ya es totalmente independiente, y se puede parecer un poco a mí, y en otras cosas no. Y entonces ese es el juego, es ese. A ver, eres tú, pero no eres tú. Y entonces empieza el juego con un carnaval. Como ya les dije, yo crecí en la Colonia del Valle, colonia clase media por excelencia en México de los años 50, pero, ¿saben? Otra cosa, como les digo, la mentira en la ficción se descubre. O sea, sí, si uno miente y el lector dice, no me convence. En cambio, cuando es auténtico, que no quiere decir que verídico, lo auténtico no necesariamente es lo verídico, entonces puede funcionar. Cuando yo estaba, digamos, adolescente, preadolescente, 12, 13 años, se hizo un carnaval en la Colonia del Valle, que era exclusiva de la Colonia del Valle, que era con carros alegóricos y todo. Y los
organizadores, como lo pongo en la novela, eran unos jovencillos que pedían apoyo económico a diferentes empresas y se lo daban. Y ese apoyo económico no era para ganar dinero, era para hacer los carros alegóricos, para comprar los disfraces, etcétera. Y nada más era el círculo de la Colonia del Valle. Bueno, ese fue, perdonen la expresión pedante, el incipit, como dicen, el principio de la novela, que el carnaval empezara como pretexto. Y claro, me sirve para meter otros elementos que para mí han sido muy importantes. Lo que voy a decir, algunos de ustedes a lo mejor no van a estar de acuerdo, pero lo que voy a decir es que a mí, y eso lo ven en la novela, cuando escuché por primera vez la música de rock and roll siendo un adolescente, sin intereses musicales mayores, porque no me gustaba ni el mariachi, ni la trova, ni nada. Y cuando oigo cómo cantaba Elvis Presley, cómo cantaba Little Richard, y cómo cantaba Buddy Holly, dije, ¿qué pasa? Y de broma lo digo en la novela. Llegó un alacrán y me picó en el corazón. Y no fue, lo peor de todo, es que no fue consciente. Es decir, al contrario, mucha gente despreciaba el rock and roll porque les parecía degeneradón, no sé qué, no sé cuánto, los movimientos de Elvis, de pelvis, no sé cuánto. Pues no, me picó el alacrán. Y por el otro lado, la generación en la que yo crecí se le llamaba la de los rebeldes sin causa. Y los rebeldes sin causa era una manifestación natural, digamos, de los jóvenes que estaban en contra, digamos, de lo que estaba ocurriendo en el mundo, pero no sabían por qué. Y por eso el epíteto es bueno, rebeldes sin causa. Y de pronto, esos rebeldes sin causa, que se vestían, ya saben, con jeans, con botas de cuero, chamarras rojas, envaselinados con el copete de la Elvis, cola de pato, todo ese juego que digamos que los distinguía. Pero 10 años después, estos rebeldes sin causa se convirtieron en rebeldes con causa. Que esa es la historia que yo quería contar. Y cuando nos convertimos en rebeldes con causa, ni más ni menos que es en los años 60. Particularmente mayo de 68, en Francia, en París, con Cohn-Bendit, con Rudi Dutschke, con una serie de gentes, y que empezaron a tener unos postulados buenísimos. La imaginación al poder prohibir, una serie de dictums que realmente eran extraordinarios. Y yo creo que quien lo corona otra vez es el rock and roll, cuando Jim Morrison en Light My Fire, dedicado aquí a Alejandro, dice algo así como "We want the world and we want it". Empieza "No, no". Pum, 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 pum. O sea, así queríamos, no lo conseguimos. No conseguimos el mundo, no lo conseguimos. Quisimos conseguirlo, pero nos falló algo. ¿Y sabe qué nos falló? Otra vez el establishment. Porque en Francia el movimiento fracasó por Mitterrand y por De Gaulle, que ya lo habían corrido, en Estados Unidos, pero fue una de las primeras manifestaciones globales sin necesidad de las corrientes, las ¿cómo se llama? Los news de ¿cómo se llaman? Los recados que se mandan ahora a los jóvenes, ¿no? ¿Redes sociales? Sí, las redes sociales. Eso era increíble pensar que sin necesidad de redes sociales, sin necesidades de propaganda, de pronto el mundo se inundó. Y eso cundió, fue viral totalmente, cundió por todo el mundo, porque uno pensaría que sería nada más, digamos, en Francia empezó 2 meses después de mayo,
Ya en México, cuando la conmemoración de la Revolución Cubana, el movimiento empezó con una represión que fue la que dio origen al movimiento estudiantil mexicano, que lamentablemente culminó con la toma de Tlatelolco y lo que ya sabemos del 2 de octubre. Bueno, estos elementos para mí eran muy significativos porque, como les digo, no es nada más mi historia, es la historia de mi generación. Ahora, les voy a comentar, un amigo me escribió cuando yo hablo aquí en el libro de las perradas, de las novatadas que hacían en la universidad, y un amigo que fue a la Ibero en lugar de a la UNAM, me dijo: ay, Hernán, qué diferente tu juventud a la mía. Yo cuando entré a la Ibero nos hicieron una comida de recepción, nos llevaron a conocer la facultad, nos presentaron con los maestros, y cuando ustedes lean esa novela, pues van a ver que los maestros de la universidad eran muy duros. Había una consigna también, porque éramos demasiados estudiantes. En ingeniería entraron 7,000 y los propios profesores dijeron: traten de reprobar en los primeros años a los que no tienen la vocación. Y bueno, pues eso era una consigna y tenían razón. Todavía no estaba el pase automático ni nada, ¿eh? Los que entrábamos a la universidad teníamos que presentar el examen de admisión sin menoscabo de dónde vinieran. Entonces, bueno, todo ese juego ahí. Y ya, a ver, déjame ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien, todavía ¿Sí? tenemos unos 10 minutos. Bueno, ahí están dos elementos, digo, los rebeldes sin causa, el movimiento estudiantil. El rock, muy importante, claro. Y otra parte muy importante, en los años 60 también el mundo cambió de una manera inconsciente. O sea, tenía que ver, era la continuación del rock, que fueron los Beatles y los Rolling Stones y la ola inglesa, y también los gringos, también Jefferson Airplane, Jim Morrison y todo. O sea, la explosión del rock se prolongó hasta los años 60, pero junto con eso, que era la parte que para mí más interesante, es la píldora anticonceptiva, la minifalda, la liberación de la mujer, la marihuana, la inclusión de la droga. Es decir, y la droga, como yo lo cuento también aquí en el último carnaval, la droga en México era muy fácil de conseguir. La droga en México era para albañiles y para soldados. Y entonces, en un capítulo que tengo ahí, un gringo, que yo lo quiero llamar como si fuera un poeta beat, vamos a decir como Allen Ginsberg o lo que sea, le dice al protagonista, a Adrián: oye, ¿dónde puedo conseguir té? Así le dijo, té, o sea, tea. Y entonces el otro no sabía qué, también le decía grass, pero él dice: ¿dónde puedo conseguir té? Entonces él no sabe, es un chavo medio fresón, pero no totalmente fresa. Y entonces el otro le dice: marihuana. Y entonces se van a la zona roja de Acapulco, ahí en la huerta, y le dicen al mesero: oiga, ¿usted nos puede conseguir marihuana? Sí, ¿cuánto quiere? Dicen: un guato. Ah, bueno, sí, se lo pongo en la cuenta, se lo anexo en la cuenta, y ahí les dan. Y entonces es la primera vez que el protagonista fuma marihuana en la playa, cantando, ¿a quién creen? A Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Bueno, entonces la historia desgraciadamente termina en la historia de amor, que también es muy importante, porque la historia de amor es inevitable en la adolescencia y en la juventud. Oye, conocer el amor en la juventud es uno de los máximos dones que nos ha regalado Diosito, y que uno tiene que aprovechar y disfrutar y todo. Ese amor muchas veces
pues no cristaliza, pero ¿qué más da? Como les dije al principio, lo que uno siente no puede ser falso, puede ser equivocado, pero lo que siente uno, no. Entonces, la historia de amor, y luego la última partecita, que me ayudó mucho Romeo Tello, es la parte vocacional. Y cuando hablo de la parte vocacional, yo no podía, y por eso les dije el acto de contrición imperfecto, yo no podía dejar de mencionar no solo a mis maestros, que los pongo ahí con otros nombres, pero para mí las novelas más interesantes del siglo XX son las novelas de artista. O sea, las novelas de artista son las que propician la vocación. Algunas novelas de artista, por ejemplo, como las de Somerset Maugham, por ejemplo, donde escribe sobre Gauguin, es como Gauguin se hizo pintor. Él era un contador exitoso, etcétera. Se llama La luna y seis peniques. La luna y seis peniques. Pero bueno, las novelas que a mí me infundieron ahí, bueno, en principio, como les digo, fue la autobiografía de Juan García Ponce, que a la larga fue mi gran preceptor, mi gran amigo, mi gran guía, y luego Juan José Arreola, a quien él me dio el bautizo literario, y bueno, entonces el comentario que yo hago con respecto a estos autores es, si ellos se atrevieron a James Joyce, el retrato del artista, que dice muy serio, yo no voy a hacer nada en lo que no crea, me voy a negar a todo. Entonces dice, mis únicas armas van a ser el silencio, el exilio y la inteligencia. Entonces yo lo que me pregunto aquí, si ya unos lo hicieron, ¿por qué yo no? Es decir, ¿cuál es el problema? Puede uno fracasar, es decir, el fracaso está a la vuelta de la esquina, pero también hay que decir que el tesón es muy importante. Y el tesón no solo es la voluntad, es también algo de talento, algo de gusto y algo de ambición, ¿no? O sea, está uno ahí. Bueno, pues no sé, a ver, Romeo, tú me vas a decir, no nos ha pasado el papelito, pero ya no, en un ratito nos van a pasar el papelito. Entonces, como les digo... Faltan 10 minutos, nos dicen. Nos quedan 10 minutos. Ah, bueno, gracias. Quizás... Bueno, entonces nada más para tratar de concretar. Esta, como Romeo lo entendió muy bien, es un gran editor, este joven que está aquí a mi lado. Esta es la historia, digamos, su generis mía, pero es la historia de una parte de mi generación. Les decía yo que este amigo que me dijo, tú y yo vivimos dos juventudes distintas, yo nunca toqué a una mujer ni con el pétalo de una rosa. Dije, bueno, pues ya, aquí ya había ya una diferencia muy grande, porque pues en los 60 los jóvenes estaban embaucados ya con la liberación de las mujeres y del sexo, porque fue cuando John Lennon se retrata con Yoko Ono desnudo, etcétera. O sea, se quitan muchos tabúes, que tampoco, no sé, ni puedo decir, no sé si fue tan benéfico, pero lo que sí creo que fue benéfico es que muchas de las actitudes moralistas que había, es decir, cuando yo pienso en los años 50, cómo se trataban, digamos, los chicos con las chicas, novio y novia, y cuando te vas a los años 60, ya es muy diferente, muy diferente. Y las propias mujeres, desde la minifalda, empezaron a adoptar otra actitud, una actitud más libre, una actitud más abierta y por otro lado también más crítica, porque ya no era nada más el abacho becho, como dicen, ¿no? Sino un poquito más fuerte. Bueno, pues creo que puede ser el momento para que quienes quieran hacer unas preguntas, comentarios, críticas, también se vale. Estoy dispuesto a asumir la crítica. Es decir, como mi amiga, mi amiga Consuelo Coyoli, que cuando daba yo el taller, decía, eres muy machista. Le digo, no soy machista.
A ver, se abre si quieren para aprovechar los 5 minutos siguientes. Por favor. Bueno, buenas tardes, Hernán. Al ser una novela que nos mencionas que es en parte autobiográfica y teniendo pues bastantes historias a lo largo de tu vida, ¿qué tan difícil fue para ti poner punto final a tu novela, tomando en cuenta de todas estas historias por las que viviste, disfrutaste, pasaste? Mira, es una pregunta muy interesante y les voy a decir algo que ya he comentado en otra ocasión. Yo soy principalmente un hombre optimista, pero debo decir que mis ojos lo que observan en este momento del mundo y de México es pesimista. No quiere decir que ya sea yo un optimista pesimista, no. Pero ¿sabes qué? No estoy contento con la situación real. Y hoy, ¿dónde está Jesús? Pues Jesús por ahí. Oye, hoy un jovencito en una entrevista me dijo, ¿y qué piensa usted de la juventud de ahora? Le dije, esa pregunta es al revés. Yo quiero que tú me digas a mí qué es lo que quiere la juventud, porque la juventud que yo viví, en particular en los 50, 60, era, vamos a decir, de descontento, por un lado, pero por otro lado, era para tratar de mejorar las circunstancias. Y como les digo, en el 68 estuvimos a punto, mira, con la represión de Díaz Ordaz, que fue horrenda, y que fue para mí un crimen, porque un presidente que asesina a su juventud y los anhelos de la juventud es un presidente que no tiene perdón. Ahora, puedo pensar también que la circunstancia era demasiado delicada, pero si lo hubiera tratado con inteligencia desde el principio, vamos a decir, si ha pedido la renuncia del jefe de la policía y todo, se hubieran calmado las cosas, pero no, con una gran soberbia, es la palabra, con una gran soberbia, se llevó al grupo de estudiantes al límite, y también había un poco de soberbia entre los estudiantes, porque ya habían planteado que esto iba a terminar mal y que le dijeron ya, levanten la huelga y que se acabe, y no. Bueno, pero a lo que voy es, ese problema, en lugar de solucionar el conflicto, se agudizó cuando llegó Luis Echeverría. Y Luis Echeverría, el heredero de Díaz Ordaz, hizo el Jueves de Corpus. Y de ahí en adelante, por eso les digo, todos los presidentes, para mí, han sido una ruina, incluyendo al presidente de hoy. Espero no ofender a nadie aquí, pero no, o sea, estamos retrocediendo en la historia de una manera horrible. Todos los organismos autónomos, todo lo poquito que se había conseguido, y yo digo gracias al movimiento, porque el momento clave del movimiento fue cuando Cárdenas se postuló para presidente y ganó. Digan lo que digan, ganó. Y después Bartlett salió con la priada de que se había caído el sistema. Y si se cayó el sistema, pues ya no, nunca hubo una explicación qué quería decir se cayó el sistema. En fin, no sé, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Hola, buenas noches. Pues yo no venía con la intención de comprar el libro, pero me encanta la forma en que lo narras, la forma en que te emocionas, y lo que tú decías, la autenticidad, eso es algo que en muchas mesas no veo y me salgo inmediatamente de las pláticas o las conferencias. Felicidades y espero que lo disfruten. Mira, lo más interesante será que lean ustedes la novela, porque lo que voy a decir es una barbaridad, pero está escrita con los huevos en la mano. O sea, no es una jalada, no, es sí. Muchas gracias y voy a disfrutar. Ay, maestro. A ver, sí, por favor, Sergio. Perdón. No, perdón, bueno, yo me quiero sumar a las felicitaciones y ya
queríamos leer algo tuyo, Hernán, ya nos hacía falta tener Ay, una Ana nueva Lilia. novela. Yo sé que tú eres un gran escritor, riguroso, meticuloso, muy dedicado y con mucha autocrítica, porque siempre tardas, ¿no?, en tus obras. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir esta autobiografía? Porque además cuando es algo íntimo, Mira, me imagino que cuesta más trabajo. Oye, es una pregunta excelente, porque lo dije al principio, cuando dije que era un acto de contrición imperfecta. La verdad me llevó toda la vida, pero no toda la vida en tiempo, toda la vida en pensarlo. Entonces, lo que sí pensé, Ana Lili, gracias por tu comentario, lo que sí pensé es, no me puedo morir sin describir lo que le pasó a mi generación y todos los anhelos y frustraciones y todas las esperanzas que teníamos y que finalmente se vieron truncas, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, mira, es que un escritor nunca tiene, vamos a decir, tiempo límite, pero salvo, como yo te digo, yo no me quería morir sin haber escrito lo que yo viví, y como te vuelvo a decir, lo que yo escribí no es literal. No es decir, por ejemplo, como ya te dije, hay escenas que me duelen, por ejemplo, el final del primer carnaval, que me duelen, y otras que me duelen también, como es la relación amorosa entre Adrián y Magdalena. Pero dice el dicho, en términos literarios, los buenos sentimientos hacen mala literatura. Entonces, pues sí. ¿Nos da tiempo de una última pregunta para cerrar? Quizá, yo sé solo una, ¿verdad? Porque si no ya no. Bueno. Sí. Soy el de la... Gracias, Hernán. Encantado, es un espejo. O sea, tú y yo somos de la misma generación, probablemente seamos del mismo ¿Y año. también ¿no? Antonio? No lo sé, y también Toño. Así que es un gusto verse reflejado en todo lo que narras. Muchas de las cosas nos pasaron que narras ahí, las vivimos todos los de esa generación. Y por añadidura, mi segundo nieto, que ayer cumplió 23 años, se llama Adrián. Ah, mira qué bonito. Gracias, Hernán. No, gracias a ustedes, a todos ustedes por estar aquí. Me siento realmente muy halagado de que ustedes hayan tenido la paciencia con tantísima gente, pero bueno, quiero darle las gracias muy particularmente, bueno, a Alfaguara, a Romeo Tello, a mi amigo Jesús Guedea y a todo el grupo, porque la verdad me encontré a Roberto Banchet, que es el director, le digo, esta empresa, Alfaguara, trabaja como un relojito. Cada uno de ellos son muy serios, muy delicados, muy atentos, y no digamos aquí don Romeo, que es uno de los grandes editores ahora, es compañero también de la facultad y su padre también. O sea que, bueno, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia hoy aquí. Un último aviso antes de que se vayan. Hernán va a estar firmando su libro, no aquí, en el stand de Penguin, por favor, porque de aquí nos van a pedir que nos retiremos pronto. En el stand de Penguin, el grande, en el salón principal, frente a la pantalla, por favor. Gracias.